Estos métodos de ordenamiento reciben un arreglo, ¿sí? Y devuelven el mismo arreglo ordenado. Es decir, que toda la tarea que realizan para ordenar el arreglo, la realizan sobre el mismo arreglo que reciben. Es decir, vamos a llamar estos métodos, que van a ser un método en Java, al cual le vamos a pasar la referencia a un arreglo. Ese arreglo va a ir desordenado, sus elementos no van a estar ordenados, y la respuesta de este método es devolver o retornar el arreglo ordenado. Como el arreglo va a pasar por referencia, todas las acciones que se realicen sobre el mismo van a poder ser visualizadas por aquellos métodos que invocan al método de ordenamiento. Son tres métodos de ordenamiento: inserción, selección y burbuja, para los cuales, bueno, yo le envié por Discord un video para que vean cada uno de ellos antes de la clase. Uno sobre el método de ordenamiento por inserción, el otro que es por selección, y el último que es el ordenamiento burbuja. ¿Pudieron ver los videos? ¿Los vieron? Bueno. Bueno. Varios contestan que sí en el chat, me parece bien. La propuesta es que, bueno, en esta época de ASPO, de aislamiento social, vamos a tener que trabajar de esta forma, entonces nos tenemos que acostumbrar a administrar nuestro tiempo de una mejor forma. No circunscribir nuestro aprendizaje exclusivamente al espacio de teoría y de práctica, sino que hay que tratar de trabajar mucho en forma independiente. Y eso exige de parte de los alumnos administrar su tiempo, seguir las recomendaciones de la cátedra en cuanto a cómo tienen que ir avanzando en los trabajos prácticos y en los videos incluso que le estamos proporcionando para reforzar justamente la clase. En Pelco tenemos los 3 videos que les dije que vean y también hay un mapa, ¿sí? Un mapa mental acerca de una categorización de estos algoritmos o métodos de ordenamiento, ¿sí? Esa categorización o categorías es agrupar un conjunto de métodos distintos en distintos grupos. Muchas disciplinas utilizan la facilidad de poder categorizar un conjunto de elementos en grupos y se le llama generalmente taxonomía, ¿sí? Y varias disciplinas lo emplean como botánica, los ingenieros agrónomos que estudian plantas, al igual que en botánica, o en zoología también, ingenieros veterinarios también aplican taxonomías para clasificar los animales y así. Nosotros clasificamos los algoritmos, que son aquellos trozos de código con los cuales utilizamos, que son trozos de código de un par de sentencias, pero que hay que entenderlos. Y esa es la propuesta de esta materia, en desarrollo de algoritmos, de poder entender cómo operan estos algoritmos. Primero, el video le proporciona una idea de cómo realiza el método de ordenamiento ese ordenamiento, cómo logra ordenar los elementos de menor a mayor, ¿sí? No hay que entender cómo lo hace en forma genérica para luego poder abordar el pseudocódigo del algoritmo. Bueno, además del mind map o, digamos, o el mapa mental, que es este, que plantea una taxonomía o una clasificación. Esa taxonomía está propuesta por un autor que es Levitin, ¿sí? Es el autor de un libro, y bueno, vamos a seguir esa clasificación, la vamos a mencionar un par de veces. Hoy vamos a ver 3 métodos de ordenamiento que corresponden a una clasificación que es fuerza bruta, ¿sí? El método de ordenamiento burbuja, el método de ordenamiento selección y la búsqueda secuencial, ¿sí? La búsqueda secuencial ustedes ya la saben realizar, ¿sí? Es buscar un elemento dentro de un arreglo, ¿sí? Ya ustedes pueden construir este algoritmo, ahora lo vamos a ver, pero es un algoritmo de búsqueda.
Los algoritmos de búsqueda retornan la posición de aquel elemento que estamos buscando. Generalmente los algoritmos de búsqueda tienen dos parámetros. El primer parámetro es el arreglo de elementos, ¿sí? Un arreglo unidimensional. Y el segundo parámetro es el elemento que estamos buscando. Este método de búsqueda retorna cuál es la posición de aquel elemento que estamos buscando dentro del arreglo. Nosotros en la materia vemos dos algoritmos de búsqueda. Uno que es el método de búsqueda secuencial, y el otro que es método de búsqueda binaria. El método de búsqueda secuencial, que es el que vamos a ver, recibe un arreglo de elementos donde los elementos no necesariamente tienen que estar ordenados. Pueden ser elementos desordenados. En cambio, vamos a ver la semana que viene que el método de búsqueda binaria trabaja o requiere que le pasemos un arreglo de elementos cuyos elementos están ordenados y hace la búsqueda de un elemento en un arreglo ordenado. Es decir, que las precondiciones que se deben satisfacer para un algoritmo de búsqueda como el secuencial es distinto de las precondiciones que se deben satisfacer para una búsqueda binaria. La búsqueda binaria requiere un arreglo de elementos donde los elementos están ordenados, y la búsqueda secuencial no requiere que el arreglo tenga sus elementos ordenados. Vamos a ver el de búsqueda secuencial simplemente para que vean de qué forma vamos a describir a los algoritmos en el apunte. Primero, decir que el algoritmo de búsqueda secuencial pertenece al grupo de fuerza bruta. Y la búsqueda por fuerza bruta, como dice ahí el apunte, también se denomina búsqueda combinatoria, búsqueda exhaustiva o simplemente fuerza bruta, que es una técnica trivial, a menudo utilizada, en la cual generalmente exploramos o procesamos sistemáticamente a todos los posibles candidatos de la solución de un problema, con el fin de chequear si dicho candidato satisface la solución al mismo. En realidad, de fuerza bruta se denomina justamente por esto, porque utiliza todos los elementos del arreglo en cuestión, porque todos son candidatos a brindar esa solución. Por ejemplo, en la búsqueda secuencial, cuando tenemos que buscar un elemento, eventualmente podemos tener que explorar todo el arreglo buscando el elemento hasta que éste aparezca. Y puede aparecer en la última posición, como puede no aparecer en el arreglo, con lo cual vamos a tener que hacer una búsqueda completa, examinar sistemáticamente todos los posibles candidatos. Cada uno de los métodos que vamos a ver en este apunte están clasificados y descritos, digamos, utilizando una estructura estándar. Voy a buscar primero el algoritmo de búsqueda secuencial. En la sección 3, que dice clase fuerza bruta, o el grupo dentro de la taxonomía fuerza bruta, bueno, en la sección 3.1 se describe el algoritmo búsqueda secuencial. Cada algoritmo va a ser descrito con una descripción coloquial, es decir, el lenguaje natural de cómo funciona este método. Vamos a explicar por qué pertenece a la clase de fuerza bruta, en este caso, y por qué razón. A qué clase pertenece y por qué razón, una descripción técnica del algoritmo, que es el pseudocódigo del algoritmo, un ejemplo, ¿sí? También un ejemplo en el video, pero hay un ejemplo dado un esquema, y vamos a hablar también algunas consideraciones acerca del tiempo de ejecución del algoritmo. En principio, la descripción coloquial de cómo funciona el método. El algoritmo de búsqueda secuencial busca un elemento en un arreglo no ordenado de elementos. La búsqueda compara cada elemento, el arreglo, con el valor que estamos buscando, hasta que se consiga la posición del elemento que estamos buscando o se termine de leer el arreglo completo y no se encuentre presente el elemento buscado. Este algoritmo, como dice acá, es un método, es un elemento del conjunto de fuerza bruta, porque se realiza una búsqueda parcial o una búsqueda exhaustiva, en el peor de los casos, ¿sí?, de un elemento en un conjunto de datos no ordenados.
En un arreglo no ordenado de elementos, la búsqueda de un elemento determina que todos los elementos del arreglo sean candidatos a compararse con el elemento buscado. Esa es la razón por la cual este algoritmo pertenece al grupo de fuerza bruta, ya que todos los elementos del arreglo son candidatos a compararse con el elemento buscado. Antes de ver el algoritmo, que ustedes ya lo saben construir, si yo se los pidiera construir, veamos cómo se muestra el esquema de este algoritmo. Estamos suponiendo que le vamos a enviar al algoritmo un arreglo de elementos no ordenados, que es el que está resaltado en pantalla, y vamos a buscar en forma secuencial el elemento 63. Entonces, vamos a recorrer el arreglo desde la primera posición del arreglo hasta la última, es decir, desde la posición 0 hasta la posición longitud del arreglo -1. Y comparamos. El elemento que está en la posición 0 es igual al elemento 63. Si es igual, bueno, paramos nuestra búsqueda. En este caso, el primer elemento, 89, ¿es igual a 63? No. Como no es igual, incrementamos una variable iteradora en una posición y preguntamos si 63 es igual a 45. No. Bueno, seguimos una posición hacia la derecha. 63 es igual al tercer elemento que está en la posición 2. Sí, es igual. Entonces ahí paramos nuestro recorrido y retornamos el valor donde se encuentra este elemento, que es la posición 2. La posición retornada es la 2. El algoritmo, en su descripción técnica, muestra un pseudocódigo. Recibe un arreglo de enteros y un elemento. Y retorna la posición del elemento buscado, en el caso de encontrarlo, y en el caso de no encontrarlo, retorna el valor -1. Tenemos una variable posición, una variable i. La variable i va a hacer el rol, o va a jugar el rol de una variable iteradora, que va a recibir los valores de las distintas posiciones del arreglo. Posición es el valor retornado, ¿sí?, que está inicializado en -1. En el caso de no encontrar el elemento, vamos a retornar el valor -1. Y inicialmente comienza en la posición 0, que es la variable iteradora para iterar sobre cada una de las posiciones del arreglo. Y como tenemos que realizar una búsqueda parcial, ¿sí?, es decir, debemos parar nuestro recorrido en el caso de haber encontrado el elemento, vamos a utilizar una estructura repetitiva mientras, que va a cortar en el caso de que encontrado sea igual a true. Inicialmente encontrado es falso, así que va a entrar a esta estructura repetitiva. Mientras no lo encuentre el elemento, la variable booleana o la variable lógica encontrado es igual a falso. Mientras encontrado sea igual a falso y la variable i sea menor que la longitud de a, ¿sí?, acá hay un errorcito, no es -1, sino que i sea menor estricto que la longitud de a. También podríamos haber escrito i menor o igual que la longitud de a -1, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Preguntamos, si a sub i es igual al elemento buscado, elemento es el parámetro, el segundo parámetro formal. Si a sub i es igual al elemento, entonces, falta un entonces acá, a la variable encontrado le vamos a asignar el valor true. Y a la variable posición, que es la variable retornada, le asignamos el valor i, que es la posición donde encontramos el elemento. Si a sub i no es igual al elemento, tenemos que seguir recorriendo, con lo cual simplemente incrementamos la variable iteradora en una unidad. Retornamos finalmente posición. Este algoritmo ustedes lo sabrían construir en el caso de que se lo hubiéramos pedido en el primer parcial, porque de hecho hemos ejercitado bastante acerca del recorrido de colecciones de elementos, como pueden ser arreglos unidimensionales o cadenas de caracteres. Y para eso venimos ejercitando y entrenándonos desde la resolución de problemas y algoritmos en recorridos parciales y en recorridos exhaustivos. En este caso tenemos que hacer un recorrido parcial, ¿sí?, porque eventualmente el elemento que estamos buscando puede ser cualquiera de aquellos que son candidatos, que son cualquiera de los elementos del arreglo. Cualquiera de estos elementos puede ser igual al elemento buscado. Dado este algoritmo, les hago una pregunta y activen el micrófono, por favor, ¿sí? Si el arreglo contiene dos elementos que son iguales al elemento buscado,
¿qué posición retorna este método? La primera. La primera, exactamente. Siempre retorna la primera. Es decir, que si el elemento está repetido, una vez que encontró la primera ocurrencia, retorna la posición de la primera ocurrencia. Muy bien. Ahora nos faltaría simplemente ver el último ítem con el cual vamos a describir a los algoritmos. Dice tiempo de ejecución. Cuando el arreglo no está ordenado, tenemos pocas alternativas fuera de una búsqueda lineal, recorriendo todo el arreglo secuencialmente hasta que se encuentre el elemento buscado. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente está diciendo que cuando el arreglo está ordenado y tenemos que buscar un elemento, tenemos otras alternativas. Y eso lo vamos a ver la semana que viene con otro método de búsqueda que se llama búsqueda binaria. Pero cuando el arreglo no está ordenado, tenemos pocas alternativas fuera de una búsqueda lineal. Empezar desde la primera posición y recorrer todos los elementos del arreglo hasta la última, o empezar desde la última y recorrer todos los elementos del arreglo hasta llegar a la primera posición. La complejidad del algoritmo se analiza de tres formas. Primero, daremos el coste de una búsqueda sin éxito. Después veremos el coste en el caso peor de una búsqueda con éxito. El peor caso de una búsqueda con éxito. Y finalmente veremos el coste en el caso medio de una búsqueda con éxito. Al analizar de esta forma separada los casos en que la búsqueda tiene éxito, es típico. También es típico el que las búsquedas sin éxitos consuman más tiempo que las búsquedas con éxito. Simplemente piense en la última vez que perdió algo en su casa. Para la búsqueda secuencial, el análisis es muy fácil. Una búsqueda sin éxito requiere examinar cada uno de los elementos del arreglo, así que el tiempo será de orden n. ¿Sí? Si la entrada o el tamaño de la entrada es n, donde n representa la cantidad de elementos del arreglo, una búsqueda sin éxito va a recorrer todos los elementos del arreglo, los n elementos del arreglo, y no lo va a encontrar. En el caso peor, una búsqueda con éxito, encontrar el elemento, y en el peor caso, requiere examinar cada elemento del arreglo porque podríamos no encontrar el elemento hasta haber arribado a la última posición. Luego, el tiempo de ejecución, en el caso peor, es también lineal. Es de orden n. Tenemos que recorrer n elementos. En promedio, sin embargo, solo buscaríamos en la mitad. En promedio, bueno, recorreríamos la mitad. Sin embargo, un medio de n sigue siendo de orden n. ¿Se acuerdan que habían algunos criterios o notas de estilo que habíamos mencionado en el cálculo del tiempo de ejecución? Que si un algoritmo es de orden un medio de n o si un algoritmo es de orden 2 por n, siempre decimos que es de orden n. Es decir, las constantes multiplicativas las anulamos. Bueno, este algoritmo, que es sencillo, que ustedes saben, no hay ningún problema, pero nos sirvió para ver cómo están descritos los métodos en este apunte, con una descripción coloquial en lenguaje natural, ¿sí? En lenguaje castellano. Vamos a indicar a qué clase pertenece y por qué razón. Vamos a dar una descripción técnica del algoritmo. Vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí? El ejemplo hay un ejemplo en el video con una animación y hay un ejemplo también en forma de esquema, ¿sí? En particular, en el mapa mental, como es un algoritmo simple no tenemos el esquema, pero fíjense que el resto de los algoritmos tienen su esquema al costadito. Es un esquema estático que ya lo vamos a ver a cada uno de ellos. En realidad, el mapa mental, en el caso de búsqueda secuencial, simplemente hace una descripción acerca de el tiempo de ejecución del algoritmo, porque no se muestra el algoritmo con su pseudocódigo porque es relativamente sencillo. Está solamente incluido en el apunte. Solamente se muestra en el mapa mental el análisis de una búsqueda sin éxito, cuando no le encontramos el elemento, o una búsqueda con éxito en el peor caso, en el caso promedio, y en el mejor de los casos, ¿qué podríamos decir? Que lo encontramos en la primera posición. En ese caso es de orden constante, es de orden 1. Tardamos una unidad de tiempo, en la primera posición lo encontramos. Pero ese es un caso
muy improbable. Bueno, ¿alguna consulta del algoritmo búsqueda secuencial de lo que vimos hasta ahora? No. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con los algoritmos que nos preocupan. ¿Qué son? El primero que vamos a ver es este, que es el que está acá a la derecha, que es el algoritmo de selección. Déjenme ver. Sí, el algoritmo de selección es el que vamos a ver. Bueno, este algoritmo, si habrán visto el video, seguramente lo vieron en YouTube, el de selección, que es este, ¿sí? Bueno, la idea de este algoritmo es, tenemos un arreglo de elementos no ordenados, vamos a buscar el elemento mínimo de todo el conjunto y cuando encontramos el elemento mínimo, lo reemplazamos por el primero, ¿sí? Por aquel elemento que está en la primera posición. Después buscamos el elemento mínimo en el resto del arreglo, encontramos el siguiente mínimo y lo reemplazamos por aquel elemento que está en la segunda posición. Y así sucesivamente. Vamos a ver, para que sea un poco más simple y aunque sea repetitivo, por las dudas que alguno no haya visto el video, vamos a ver algunos esquemas. Supongamos que tenemos un arreglo de elementos no ordenados, que es el que está ahí resaltado en pantalla, 7, 6, 11, 17, 3, 15, 5, 19, 30 y 14, y queremos aplicarle el algoritmo de selección. Buscaríamos el mínimo dentro del conjunto, ¿sí? ¿Cómo buscamos el mínimo? Tenemos que barrer todo el arreglo, ¿sí? Desde la primera posición hasta la última, y nos damos cuenta que el elemento mínimo es el elemento 3. Entonces, cambiamos el lugar donde está el 3 por el elemento 7. Es decir, que al elemento mínimo lo llevamos a la primera posición del arreglo, a la posición 0. Y el elemento que estaba en la posición 0 lo ponemos en aquella posición que le correspondía al elemento 3. Hacemos un reemplazo de lugar. Luego vamos a buscar el mínimo en el resto del conjunto, sin considerar la primera posición, que es la posición 0. Encontramos que el elemento es el 5 y reemplazamos el 5 por el elemento 6. Fíjense que estamos construyendo una solución que va a permitir arribar a el arreglo que recibimos ordenado de menor a mayor. Y la solución se va construyendo desde la primera posición hasta la última. Fíjense que este esquema va mostrando, resaltado en azul, cuáles son los elementos que vamos ordenando del arreglo. Y en amarillo está la porción del arreglo que aún no ha sido ordenada, ¿sí? La elección del elemento mínimo se marca con este color rosa, rojizo, ¿sí? Bueno, eso es cómo funciona, que está explicado también en el video. Otro esquema, que es el que mostramos justamente en el mapa mental, acá abajo. ¿Cómo se entiende este esquema? Bueno, la barrita va marcando a la derecha de la barra los componentes del arreglo que aún no están ordenados. Estamos buscando ahora en un arreglo de 7 componentes. Escribimos o resaltamos en negrita el elemento mínimo, que es el 17, ¿sí? El elemento mínimo es el mínimo de todo el conjunto, lo reemplazamos por aquel elemento que está en la primera posición. Ahora la barrita se desplaza una posición más, es decir, a la izquierda de la barra está la porción del arreglo ya ordenado, y a la derecha de la barra van a estar aquellos elementos que faltan ordenar. Del conjunto restante que falta ordenar, ahora el mínimo es 29. Lo reemplazamos por el elemento que está en la segunda posición. Es decir, que 45 lo llevamos a la posición 29 y 29 a la de 45. Después buscamos el mínimo en el resto, es 34, lo reemplazamos por el de la tercera posición. Después buscamos el mínimo en el resto, que es 45, lo reemplazamos por aquel que está en la cuarta posición. Y así sucesivamente. Fíjense que la última búsqueda del mínimo se va a realizar solamente entre el anteúltimo elemento y el último elemento, ¿sí?
Porque si encontramos que la comparación entre el anteúltimo y el último no es el orden correcto, vamos a reemplazar sus posiciones. Al hacer esto, ya queda ordenado todo el arreglo. Es decir, que la última consideración que vamos a realizar en este algoritmo es la comparación entre el anteúltimo y el último elemento. Y en particular, el anteúltimo elemento y el último elemento están en la posición longitud del arreglo -1, en el caso del último, y longitud del arreglo -2. Son los dos elementos que vamos a comparar. El anteúltimo elemento, que está en la posición longitud del arreglo -2, y el último elemento, que está en la posición longitud del arreglo -1. Eso es importante para entender ahora el algoritmo en su pseudocódigo. Bueno, el algoritmo es el que está en pantalla acá y lo vamos a ampliar. En particular, corremos con una ventaja también para abordar este algoritmo, al igual que corríamos con una ventaja para la búsqueda secuencial, ¿sí? Bueno, en la búsqueda secuencial la ventaja era que ustedes ya saben y distinguen entre un recorrido parcial y un total. En este algoritmo, que selecciona el mínimo, varias veces selecciona el mínimo en forma iterativa, bueno, ustedes corren con una ventaja. ¿Por qué? Porque la selección del mínimo o del máximo elemento dentro de un conjunto también es una habilidad que ustedes comenzaron a desarrollar tanto en resolución de problemas como en desarrollo de algoritmos, y de hecho, en el primer parcial de desarrollo de algoritmos, les pedimos buscar el mínimo de un arreglo de elementos, dentro de un arreglo de elementos, donde los componentes de ese arreglo eran determinados tipos de datos abstractos, ¿sí? Y cada uno tenía en su parcial un tipo de dato abstracto diferente. Y tenían que buscar un valor mínimo, ¿sí? Acá se aplica justamente la búsqueda del mínimo. Y fíjense, vamos a tener una estructura repetitiva para más externa con una variable iteradora que va desde 0 hasta longitud del arreglo -2, ¿sí? Y va hasta longitud del arreglo -2 justamente por lo que decíamos recién. Porque en la última iteración del algoritmo vamos a comparar el anteúltimo elemento con el último. Es decir, con el que está en la longitud del arreglo -2 con aquel elemento que está en la posición longitud del arreglo -1. Por eso es la explicación de longitud del arreglo -2. ¿Qué vamos a hacer dentro del bucle o estructura repetitiva de esta estructura para? Bueno, vamos a pensarlo primero para i igual 0, que es la primera iteración. Bueno, vamos a almacenar en la variable min el valor de i. Es decir, que la primera iteración, cuando i vale 0, a min le asignamos el valor 0. Vamos a considerar con esa asignación que el mínimo se encuentra en la posición min. Es decir, que el mínimo es aquel elemento que está en la posición 0. Y luego vamos a hacer una estructura repetitiva que va desde j, desde i más 1, es decir, desde la posición 1 hasta la última posición del arreglo, desde 1 hasta la longitud del arreglo -1, es decir, vamos a recorrer el resto del arreglo, y vamos a preguntar, si a sub j es menor que a sub min, ¿sí? Recordemos que en min tenemos lo que nosotros consideramos el elemento mínimo. Si a sub j es menor que a sub min, entonces eso significa que el elemento que estamos analizando es un elemento que es menor que aquel que nosotros consideramos mínimo. Entonces, a la variable min le asignamos la posición j. Esto va a permitir, con esta estructura repetitiva, recorrer todo el arreglo desde la posición 1 hasta la última posición, que es longitud del arreglo -1, e ir comparando si encontramos algún elemento que es menor que el que nosotros encontramos como mínimo. Si encontramos algún elemento menor, entonces a la variable min le vamos a asignar j. Eso significa que una vez que terminamos esta estructura repetitiva para, en la variable min vamos a tener aquel elemento, es decir, en la variable min vamos a tener almacenado la posición de aquel elemento que es el mínimo del arreglo. Lo único que nos faltaría realizar es intercambiar a sub min con a sub 0.
Es decir, el mínimo lo intercambio con el que está en la posición 0. En la próxima iteración vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a buscar el mínimo, ¿sí? Y en la próxima iteración y vale 1. Entonces el mínimo lo consideramos como que está en la posición 1. Y vamos a ir desde la posición 3 hasta el final, ¿para qué? Perdón, desde la posición 2 hasta el final, buscando el mínimo. Una vez que encontramos el mínimo, intercambiamos ese elemento con el que está en la posición A1. Y así sucesivamente, hasta que I toma el valor de longitud del arreglo -2. ¿Sí? Ahí consideramos que el mínimo es el elemento que está en la posición longitud del arreglo -2. Y vamos a hacer una estructura repetitiva en la cual J va a ir desde longitud del arreglo -2 más 1, eso significa longitud del arreglo -1, hasta longitud del arreglo -1. Es decir, que esta estructura repetitiva, en la última iteración, cuando I vale longitud del arreglo -2, esta estructura repetitiva se va a ejecutar una única vez. Y va a comparar si A sub J, es decir, A en longitud del arreglo -1, es menor que A sub min, que es longitud del arreglo -2, que es las últimas dos comparaciones que tenemos que hacer entre el anteúltimo y el último elemento. Y en el caso de que no esté en el orden correcto, los vamos a intercambiar. Esta instrucción que dice acá intercambiar, en realidad es una instrucción a muy alto nivel que nosotros no solemos escribirlo así en pseudocódigo. Pero ahora que estamos terminando la materia, como les decía yo, porque ya estamos en la recta final, bueno, en algunos casos ponemos intercambiar porque en realidad es un intercambio de variables, ¿sí? Intercambiamos el componente en la posición min con el componente en la posición i. Y para eso tenemos que hacer uso de una variable auxiliar TMP generalmente. En la próxima materia, en estructura de datos y algoritmos, también van a haber algunos pseudocódigos que tienen algunas expresiones así a alto nivel, porque en realidad el intercambio de dos variables ya a esta altura, luego de un año de programación, es algo sencillo. Escucho sus preguntas acerca de este algoritmo. Profe, yo tengo una duda en general con estos métodos que estamos viendo, y es que me pasa que los entiendo, pero no sé si voy a ser capaz de memorizarlos o saberlos como para aplicarlo en cualquier momento sin leerlos de algún lado. Bueno, en realidad es así. Son algoritmos relativamente complejos que uno en esta materia los tiene que conocer, ¿sí? Tiene que conocer cómo operan, tiene que conocer por qué la estructura repetitiva para más externa va hasta longitud del arreglo -2, ¿sí? ¿Por qué acá dice i más 1? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con estos algoritmos? Nosotros hoy en día los razonamos, los entendemos, los tenemos que aprender, ¿sí? Les cuento. En el parcial de desarrollo de algoritmos, en el segundo parcial, en la época presencial, es decir, hasta el año pasado, y en algún momento vamos a retornar, si Dios quiere, a la presencialidad, se toma en un segundo parcial cualquier algoritmo. Es decir, que ustedes tienen que saber, tienen que recordar los mismos. No queda otra que leerlos muchas veces y recordarlos, ¿sí? Pero no nos sirve de nada que ustedes los aprendan de memoria. Sí es importante que los puedan razonar. El día de mañana, es decir, terminaron desarrollo, comenzaron ya el año que viene, pasaron las vacaciones nada más, ya se lo olvidaron con seguridad porque no son tan fáciles de recordar. Pero si ustedes van al apunte, les va a ser mucho más fácil recordarlos, ¿sí? Pero generalmente no es algo que te acuerdes así al toque inmediatamente si yo le pregunto, por ejemplo, a cualquier egresado de la carrera, ¿sí? Pero tienen que saber cuál es la explicación del algoritmo. En particular, este año, en el segundo parcial, como nosotros no vamos a poder evaluar de la misma forma que evaluamos en la época de la presencialidad, en la época de la presencialidad todos debían recordar selección, burbuja, burbuja mejorado o inserción.
y no había posibilidad de trabajar a punte abierto o con todos los recursos suministrados como es ahora en la época no presencial. Obviamente vamos a tener que cambiar el parcial. No le vamos a pedir como ejercicio en el segundo parcial especifique el algoritmo de selección y ustedes escriben esto porque se lo copian del apunte. Entonces vamos a utilizar alguna otra estrategia como para ver si realmente entienden este algoritmo. Por ejemplo, una pregunta del parcial sería, dado el algoritmo de selección, ¿por qué la estructura repetitiva más externa del algoritmo llega hasta el límite superior longitud del arreglo -2? Es decir, ¿por qué para este para el límite superior es longitud del arreglo -2? Entonces ustedes van a tener que explicar con palabras por qué el límite llega hasta longitud del arreglo -2 y no llega hasta longitud del arreglo -1. ¿Sí? O también puede ser, explique con sus palabras cómo opera el algoritmo de selección. ¿Sí? O cuál es el objetivo de la estructura repetitiva más interna del algoritmo de selección. Es decir, cuál es el propósito del para. Vamos a tener que tomar el segundo parcial aplicando otra estrategia. ¿Sí? Entonces, es razonable y no tiene mucho sentido que ustedes aprendan las cosas de memoria. Tienen que aprender a razonarlas, tienen que entender el porqué, y para eso tienen un montón de recursos. ¿Sí? Los recursos son mapa mental, el video, el apunte. No se va a hacer acá en teoría, pero ustedes tienen que hacer una traza de este algoritmo. ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Toman el ejemplo, este arreglo, el arreglo del esquema, ¿sí? Y hacen una traza de este algoritmo para ese arreglo. Tablita, referencia del arreglo, primera columna, 3 columnas, I, J y min, y el valor retornado. Y ponen la traza, hacen la traza, los distintos valores que asumen I, J y min. Eso lo tienen que hacer ustedes, porque trazas ya saben hacer. Es una forma de materializar, justamente, y de entender. Si es que no lograron entender esta explicación completa, igual tienen el video también de la clase si lo quieren volver a repasar, que vamos a subir el video de esta clase. Tienen un montón de recursos como para aprender. De hecho, en la segunda entrega del trabajo práctico, le vamos a pedir entregar la implementación en Java de selección, inserción, burbuja y burbuja mejorado. Así que los algoritmos que vieron tanto en el video como ustedes van a leer y a releer el apunte, más los de esta clase, les va a servir para poder bajarlo con la computadora, que esa es una de las ventajas que tiene esta materia, que tienen la ayuda, tienen un recurso didáctico que es la computadora, que les ayuda a encontrar errores, a especificar el programa en Java, y todo lo que hagan en la implementación de estos 3 algoritmos de orden cuadrático les va a servir tanto para el segundo parcial como para la entrega de la segunda parte del trabajo. Y no tengan miedo porque en realidad son algoritmos, vienen dados, hay que entenderlos, no hay tanta complejidad en estos temas. Simplemente tenemos que lograr un esfuerzo de entender cómo están construidos, cómo la forma de ordenar se materializa en un algoritmo, ¿sí? ¿Por qué hacemos una estructura repetitiva? ¿Por qué otra? ¿Por qué el límite inferior es este? ¿Por qué el límite superior es tal otro? ¿Sí? Y así. ¿Por qué intercambiamos, por ejemplo, acá A sub i con A sub min? ¿Sí? Y los intercambiamos porque el algoritmo es un algoritmo que selecciona el mínimo en una iteración tiene la posición min, y intercambiamos aquel elemento que está en la posición min con el que está en la posición i. ¿Sí? Esas cosas así, explicaciones son las que ustedes brindarían a la hora del segundo parcial. Bueno, este es el algoritmo de selección. Tiene orden n cuadrado, como dice el tiempo de ejecución. Dice el apunte. La ordenación por selección es un algoritmo que requiere un tiempo de ejecución n al cuadrado. Es del orden del n al cuadrado. Operaciones para ordenar una lista de n elementos. Nuevamente aquí.
acá es como que confluyen varios temas. ¿Por qué? Porque otra de las actividades que ustedes tienen es calcular el tiempo de ejecución de este algoritmo. Esa también es un ejercicio de tipo parcial. Calcule el tiempo de ejecución del algoritmo. ¿Sí? Calculen el tiempo de ejecución de este algoritmo. De hecho, como habíamos anticipado ya en la clase de tiempo de ejecución, van a tener que aplicar una propiedad, ¿sí? Una propiedad de sumatorias, porque fíjense que esta sumatoria va desde i más 1. Entonces, bueno, van a tener que aplicar una propiedad de sumatoria. Eso es tarea para el hogar, ¿sí? Tarea para ustedes, para desarrollar el cálculo del tiempo de ejecución. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es el algoritmo burbuja, o en inglés, bubble sort, ¿sí? Supongo que habrán visto el video, que es este video, ordenamiento burbuja, ¿sí? ¿Cómo hace este método de ordenamiento para ordenar los elementos de menor a mayor? Bueno, primero, el orden que da es de menor a mayor, pero va construyendo la solución haciendo que el mayor elemento se desplace hasta la última posición. Y pone el mayor al final, después pone el siguiente mayor al final, es decir, que la construcción de la solución va desde la última posición de la posición longitud del arreglo -1 hasta la primera posición. A diferencia del algoritmo que vimos recién, que es el algoritmo de inserción, que construye la solución construyendo el arreglo ordenado de menor a mayor y empieza desde la primera posición hasta la última. ¿Cómo hace el algoritmo de ordenamiento burbuja para lograr que el elemento mayor llegue a la posición que le corresponde? Es decir, en la primera iteración de que el elemento mayor llegue hasta la última posición. Bueno, compara dos elementos adyacentes. Y si un elemento está a la izquierda de otro elemento y ese elemento es mayor, los intercambia. Luego compara este elemento que intercambió con el siguiente. Y si hay primero uno mayor y después uno menor, los vuelve a intercambiar. Esta forma hace que el mayor llegue a la última posición. Una vez que hicimos que este elemento mayor llegue a la posición, volvemos a recorrer el arreglo, haciendo otro barrido, y forzamos a que el siguiente elemento mayor llegue a la posición longitud del arreglo -2. Y así sucesivamente. Para que quede un poquitito más claro este algoritmo, vean el video, si no lo entendieron, y si no, también tenemos, tanto en el apunte como en el mapa mental, una explicación de cómo haría en forma esquemática el algoritmo burbuja para ordenar los elementos de menor a mayor. Fíjense, compara los dos elementos adyacentes, 89 y 45. 89 está a la izquierda de 45, entonces los intercambiamos. Queda 45 y 89. Siempre el mayor se va a mover una posición a la derecha. Luego comparamos 89 con 68. Los intercambiamos. Ahora comparamos 89 con 90. Están en el orden correcto. Comparo 90 con 29. No están en el orden correcto, los intercambiamos. Siempre hacemos que el mayor se desplace a la derecha. 90 con 34. No están en el orden correcto, los intercambiamos. Luego comparamos 90 con 17. Y como no está en el orden correcto, lo intercambiamos. Lo que hicimos ahí fue un recorrido comparando elementos adyacentes y en el caso de que exista un elemento mayor a otro, ¿sí?, los intercambiamos. Es decir, que haya un elemento mayor a la izquierda y un elemento menor a la derecha. Siempre el mayor tiene que estar a la derecha y hacemos un intercambio. Hacemos intercambios de elementos adyacentes forzando a que el elemento mayor se desplace hacia la derecha del arreglo. Al haber hecho un recorrido, vamos a forzar que ese elemento flote
entre comillas, como una burbuja hacia el lugar que le corresponde. Por eso se llama burbuja, porque hay como, bueno, es una idea metafórica de que en realidad el elemento mayor se va a mover hacia la derecha. Fíjense que una vez que el elemento mayor llegó a la posición que le corresponde, vamos a marcar con una marquita, con una barrita, aquella posición del arreglo que ya está ordenado, porque 90 está en la posición correcta, en la posición que le corresponde, ¿sí? Ahora vamos a utilizar de vuelta para recorrer en aquella posición o en aquellas posiciones del arreglo no ordenado, efectuando la misma operación, comparando dos elementos adyacentes. Si están en la posición correcta no hacemos nada, luego comparo los otros dos, los intercambio, estos están ordenados, comparo los dos siguientes, no están en su posición correcta, los intercambio, comparo estos dos, los intercambio, comparo estos dos, los intercambio, y ahí llegué a que el segundo elemento llegue a su posición correcta y la marquita la pongo ahí a la derecha. ¿Se entiende cómo funciona el algoritmo de burbuja en forma de cómo opera? Sí, se entiende por ahora. Bien, bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, recién ahora que entendemos cómo funciona, vamos a decir que es también un algoritmo de fuerza bruta, ¿sí? Porque todos los candidatos potenciales son recorridos, hace búsquedas exhaustivas, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido del apunte. Y de paso también nos ayuda a nosotros mismos a estudiar. Fíjense. Selección ya lo vimos. Burbuja. La ordenación de burbuja del inglés bubble sort funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista es el arreglo, ¿no? La forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. También es conocido como el método de intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para ordenar elementos, se lo considera un algoritmo de comparación, siendo el más sencillo de implementar. Este algoritmo, el método burbuja, es un método de fuerza bruta porque todos los elementos del arreglo son considerados en cada iteración. ¿Sí? Vamos a ver ahora una descripción técnica del algoritmo, que es esta, es decir, su pseudocódigo. Este algoritmo tiene una estructura repetitiva para masa externa que va desde 0 hasta longitud del arreglo menos 2. ¿Qué hace? Ahora, vamos a ver la estructura más interna, que dice para j desde 0 hasta longitud del arreglo menos 2 menos i. ¿Sí? Este i, ¿qué va a permitir? Que el conjunto de elementos que vamos a comparar en forma, si dos elementos adyacentes están en la posición correcta, ese conjunto se vaya reduciendo, porque a medida que vamos haciendo subir a los elementos mayores a su posición correcta como si fueran burbujas y los dejamos en su posición ordenada, luego en la siguiente iteración debemos considerar un espacio cada vez más pequeño de elementos. Y esa reducción del espacio que representa la porción del arreglo no ordenada se va reduciendo a través de la variable i. Fíjense, inicialmente veamos el primer caso y veamos también el último caso. El primer caso es cuando i vale 0. J va a ir desde 0 hasta longitud del arreglo menos 2 menos 0. Es decir, que va a ir desde j igual 0 hasta longitud del arreglo menos 2. ¿Sí? Va a ir desde el primer componente hasta el anteúltimo componente. ¿Y qué va a preguntar? Va a preguntar si a sub j más 1 es menor que a sub j. Esto hace
que se pregunte por la comparación de dos elementos adyacentes. Son dos elementos adyacentes porque están en la posición J y en la posición J más 1. Ahora, si el que está en la posición J más 1, ¿sí?, es menor que el que está en la posición J, esto significa que el que está en la posición J más 1 es menor que el que está en la anterior posición, que es la posición J. En ese caso, los tenemos que intercambiar, porque no están en el orden correcto. El intercambio se realiza en el caso de que exista un elemento que sea menor y esté a la derecha de un elemento mayor. Nuevamente aparece una notación relajada acá que dice intercambiar A sub j con A sub j más 1. Todo lo que acabo de decir es muy condensado porque en realidad el algoritmo es condensado en sí, ¿sí? Son pocas líneas, pero fíjense cuán famoso que se han hecho las personas que especificaron este algoritmo porque fueron descubiertos por una persona y han trascendido durante muchas generaciones, ¿sí? Estos métodos son métodos que aún se siguen utilizando e incluso se implementan algunos métodos que son combinaciones de dos, ¿sí? A veces primero empiezan ordenando un conjunto de elementos con una técnica y después en algún momento cuando ya está casi ordenado cambian de técnica, como métodos de ordenamientos nuevos que se aplican ahora. Uno se llama Team Sort, por ejemplo, que tiene una combinación de otros dos métodos de ordenamiento. Bueno, analizamos recién el caso cuando i es igual a 0. ¿Qué pasa con el último caso? Cuando i sea igual a longitud del arreglo menos 2. Es decir, cuando ya hemos... cuando en realidad... vamos a analizar ese caso. A ver. Cuando i vale longitud del arreglo menos 2, j va desde 0 hasta longitud del arreglo menos 2 menos longitud del arreglo menos 2. Es decir, longitud del arreglo menos 2 menos longitud del arreglo menos 2 me da 0. Es decir, que el para más interno va desde j igual 0 hasta 0. Desde 0 hasta 0 hay una sola iteración, ¿sí? Entonces va a comparar a sub j más 1, que es 0 más 1 es 1, va a comparar si a sub 1 es menor que a sub 0. Si a sub 1 es menor que a sub 0, los intercambia. Pero en realidad esta estructura repetitiva para más externa me permite controlar la cantidad de iteraciones que yo tengo que realizar al ordenar el arreglo. Y cuando i está en la última iteración, que es longitud del arreglo menos 2, esta estructura repetitiva para va desde 0 hasta 0, lo cual permite hacer una única ejecución de esta estructura alternativa comparando a sub 1 con a sub 0. Si a sub 1 es menor que a sub 0, entonces los intercambiamos. Bueno, nuevamente les puede pasar lo mismo que antes. Es un algoritmo relativamente complejo, pero no es tan complejo igual. Es cuestión de acordarse bien los límites y la importancia de este i, ¿sí? ¿Alguna consulta de este algoritmo? Bueno. A ver, ¿alguien activó el micrófono? No, profe, yo tenía como una duda de que, por ejemplo, como este método tiene dos para, por ejemplo, yo si lo veo así, pienso que por ahí tarda mucho en ordenar y, digamos, en hacer lo que cumple. Y no sé si pensar si está bien o habría una forma mejor. Justamente, el algoritmo anterior de selección, al igual que este burbuja, tiene dos para. Y al tener dos para, y los límites de ese para, en el peor de los casos, van hasta n,
tenemos dos estructuras repetitivas anidadas que van hasta, que tienen n iteraciones, cada una de ellas, con lo cual el tiempo de ejecución es cuadrático y, como vos decías, tarda bastante en resolver el problema. Tiempo de ejecución. En el peor de los casos, esto es cuando el arreglo está inversamente ordenado, el tiempo de ejecución es de orden n cuadrado. ¿Sí? Bueno. Calculen el tiempo de ejecución y van a ver que con la estructura repetitiva con ambas estructuras repetitivas, el tiempo de ejecución les va a dar cuadrático. Este es el algoritmo burbuja. Ahora, fíjense qué pasaba en esta situación, en la cual yo iba comparando dos elementos y estaba en la posición correcta, no tenía que hacer nada. Ahora comparaba a los otros dos siguientes, no hago nada. Comparo los otros dos siguientes, no hago nada. ¿Qué sucede o qué sucedería si yo, al comparar los elementos adyacentes, no efectúo ningún cambio? No queda ordenado. Ya está ordenado. ¿Sí? Supongamos que yo envío este arreglo, un arreglo que ya está ordenado. Si yo hago comparaciones de dos elementos adyacentes, como ya está ordenado, no logré ningún intercambio. ¿Sí? Si los elementos de un arreglo ya están ordenados dentro del arreglo y no se produce ningún intercambio, ¿sí? Eso significa que el arreglo ya tiene sus elementos ordenados. Eventualmente, durante el desarrollo de burbuja, puedo haber llevado el elemento mayor hasta su posición correcta y después el resto del arreglo quizás ya está ordenado al realizar estos intercambios. Entonces, si yo puedo detectar que en un barrido no hice ningún intercambio, el método debería parar, porque en realidad, si yo no hice ningún intercambio en un barrido, significa que el arreglo ya está ordenado y no debería seguir iterando. Esa es la facilidad que tiene el algoritmo burbuja mejorado, que ustedes lo tienen que implementar. El algoritmo burbuja tradicional es este. Ahora ustedes deberían implementar, por su cuenta, el burbuja mejorado. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes para modificar este algoritmo y transformarlo al algoritmo burbuja mejorado? ¿Qué es aquel algoritmo? Exactamente igual a este, pero modificado. De tal forma de que en cada barrida ustedes deberían chequear si se produjo algún intercambio o no. Bueno, vamos a volver al apunte. ¿Sí? Este es entonces el algoritmo burbuja. Nos sirvió el ejercicio como para pensar, darnos cuenta que esta estructura repetitiva más interna es la que hace cada barrido para llevar el elemento mayor a la posición que le corresponde, ¿sí? Y que este algoritmo va a ordenar de menor a mayor, pero construyendo la solución del arreglo ordenado desde la última posición hasta la primera, llevando al mayor a la última posición, llevando al siguiente mayor a la anteúltima, y así sucesivamente hasta que pone y arregla los elementos que están en las dos primeras posiciones. Bueno, ahora lo único que nos falta es ver el último ejercicio, el último método de ordenamiento, que es el de inserción. Vimos selección, que es el que selecciona el mínimo, y ahora nos falta ver el de inserción. El de inserción, en realidad, como dice acá esta taxonomía de algoritmo, es un algoritmo divide y vencerás, ¿sí? O disminuye y vencerás. El disminuye y vencerás corresponde a la reducción iterativa o recursiva de un problema dado una instancia más pequeña, ¿sí? Para luego extender la solución obtenida y así alcanzar la solución original. Es decir,
reduce iterativamente o a veces recursivamente un problema siempre a una instancia más pequeña. ¿Y cómo hace esa reducción? El de inserción. Bueno, el de inserción, si vieron el video, opera como, por ejemplo, cuando jugamos con cartas. Recibimos alguien que, cuando jugamos a las cartas, generalmente recibimos un conjunto de cartas, cada uno de los participantes, y al tener las cartas, digamos, que nos corresponden, empezamos a ordenarlas. Y las ordenamos siempre en un extremo del abanico de cartas que tenemos en la mano. Las vamos ordenando en un extremo, ¿sí? La ponemos en el lugar que le corresponde. Después agarramos la siguiente carta no ordenada, la insertamos en el lugar que corresponde. Más o menos así es como trabaja el algoritmo de inserción. Considera una porción del arreglo ordenada y al considerar un nuevo elemento de la porción del arreglo no ordenado, lo inserta en la posición que le corresponde. Por eso se llama algoritmo de inserción. Vamos a ver el apunte del algoritmo de inserción. Vamos a ver, en principio, que es un algoritmo de disminuye y vencerás porque va reduciendo a una instancia más pequeña, digamos, el conjunto de elementos ordenados. Algoritmo de inserción. La ordenación por inserción, de en inglés insertion sort, es una manera muy natural de ordenar elementos para un ser humano y suele utilizarse habitualmente cuando un jugador ordena las cartas que recibe en un juego. Va cambiando a un extremo de la posición aquellas cartas que ya están ordenadas. Inicialmente considera que el primer elemento del arreglo es un conjunto ordenado. Toma el segundo elemento y lo coloca ordenado en la posición correspondiente del conjunto ya ordenado. Luego toma el tercero y opera de la misma forma. Así sucesivamente hasta finalizar de ordenar todos los elementos del arreglo. ¿Cómo hace para colocarlo en el lugar que le corresponde? ¿Sí? Toma el segundo elemento, dice acá, y lo coloca ordenado en la posición correspondiente del conjunto ya ordenado. ¿Cómo hace eso? Bueno, de la porción del arreglo que ya está ordenado, y considera un elemento que lo va a ubicar, digamos, en la posición que le corresponde, bueno, toma todos los elementos que son mayores al elemento que estamos considerando y los desplaza a una posición a la derecha. Y luego ubica el elemento que tiene que ordenar. Veamos un ejemplo primero en forma esquemática. El algoritmo, como les dije, considera que el primer elemento ya es un elemento que está, digamos, es parte del arreglo ya ordenado. El primer elemento se considera un arreglo de un solo elemento, por lo cual ya está ordenado. Ahora toma un elemento a ordenar, que es 45, y lo va a insertar en la porción del arreglo que ya está ordenado. Como 89 es mayor que 45, lo desplaza a una posición a la derecha y luego inserta 45. Ahora la porción del arreglo que está ordenado es 45 y 89. Toma el siguiente elemento, 68. Desplaza a la derecha todos los elementos que son mayores a 68. 89 solamente. E inserta 68. Luego 90. ¿Hay algún elemento que sea mayor que 90? No, ninguno. Entonces ya está en su posición correcta. 29. Como todos los elementos son mayores que 29, desplaza a cada uno de ellos una posición a la derecha e inserta 29 en la posición que le corresponde. Luego considera 34. Desplaza todos los elementos mayores que 34, una posición a la derecha, e inserta 34. Luego 17. Desplaza todos los elementos mayores que 17, una posición a la derecha, y finalmente inserta 17. En este caso, la barrita hacia la izquierda de la barra sería como aquellas cartas
que vamos ordenando, ¿sí? Que vamos ordenando al jugar a las cartas. Ahora vamos a ver el algoritmo. Bueno, el algoritmo tiene una estructura repetitiva para que comienza en 1 y no en 0, porque dijimos que este algoritmo, como dice su explicación, inicialmente considera que el primer elemento del arreglo es un conjunto ordenado. Por eso esta estructura repetitiva para comienza en 1, porque el elemento en la posición 0 es parte del conjunto ya ordenado. Va desde 1 hasta el último elemento, que es el elemento que está en la posición longitud del arreglo menos 1. ¿Qué hace? Como tiene que considerar en la primera iteración ordenar el elemento que está en la posición a su p, es decir, a su 1, ese elemento lo va a almacenar en una variable temporal tmp. Y a la posición p se le asigna a la variable, j. Entonces, ¿qué hace? El elemento que está considerando que tiene que insertar en el conjunto ordenado es el elemento tmp. Pregunta, si a sub j es mayor que el elemento que estoy considerando, es decir, el elemento temp, ¿sí? Todos los elementos mayores a temp se desplazan una posición a la derecha. Es decir, el desplazamiento de esos elementos se hace a través de esa asignación que está resaltada. A sub j menos 1 lo muevo a la posición j. Es decir, el elemento que está en la posición j menos 1 lo pongo en la posición j. Eso se logra a través de asignarle a sub j menos 1. Todos los elementos que sean mayores que temp lo desplazo una posición a la derecha y voy haciendo ese desplazamiento de a 1, obviamente, porque no los puedo hacer todos los desplazamientos a la vez. Los voy desplazando de a 1. Por eso j se va reduciendo en una unidad. Este recorrido, a lo sumo, se tiene que hacer hasta que j sea mayor que 0. Bueno, una vez que terminó este mientras, tengo que ubicar el elemento que tenía que insertar en la posición ordenada en la posición a sub j. Acá no queda otra que hacer una traza, ¿sí? Pero según este ejemplo, por ejemplo, en el último caso, cuando tenemos que considerar el elemento 17, yo lo que tengo que hacer es hacer un chequeo. Si este elemento es mayor que 17, lo desplazo una posición a la derecha. Luego verifico, este elemento mayor que 17, lo desplazo una posición a la derecha. Este chequeo de verificar que si cada elemento es mayor que el elemento que estoy considerando, se hace a través de esta comparación. Si a sub j menos 1 es mayor que temp. Si es mayor, el desplazamiento lo hace esta asignación. Y luego reducimos el valor de j en una unidad porque tenemos que comparar todos los elementos que están a la izquierda del elemento en cuestión. Tengo que comparar todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos que sean mayores que él los tengo que mover a una posición a la derecha. Si en algún momento encuentro que el elemento que voy a comparar no es mayor que el elemento que estoy considerando, en ese caso es en esa posición donde tengo que almacenar el elemento temp. También, al igual que los otros, fíjense que el algoritmo es un tanto complejo, tal vez de entender a simple vista, pero se requiere hacer una traza para poder entenderlo en forma completa. Esta estructura, mientras, el propósito que tiene es desplazar una posición a la derecha,
de todos aquellos elementos que sean mayor al elemento que estoy considerando, que es el elemento TMP, ¿sí? Y de esta forma permitir que el elemento TMP se almacene en la posición J, ¿sí? Este mientras permite que se desplacen todos los elementos del conjunto ya ordenado una posición a la derecha. Bueno, ahí les recomiendo que hagan una traza y tienen este ejemplo. ¿Qué explicación tiene este algoritmo? Bueno, pueden ver la explicación técnica, lo pueden leer también del apunte, ¿sí? Es un método que pertenece a ordenación, a la categoría disminuye y vencerás, debido a que toma un elemento a partir de la segunda posición hasta la última y lo inserta en la posición correcta, comparando con el inicio del arreglo que representa el arreglo ordenado resultante. De esta manera va disminuyendo el tamaño iterativamente o recursivamente y se alcanza la solución. Hagan una traza de este algoritmo para este arreglo, que es el arreglo para este ejemplo. Y ahí se van a dar cuenta cómo opera el algoritmo. Lo que le vamos a pedir seguramente en el parcial es también hacer una traza del algoritmo dado un arreglo, además de algunas preguntas sobre el algoritmo en sí. Por ejemplo, para el caso de inserción, bueno, ¿cuál es el objetivo de la estructura repetitiva mientras más interna? ¿Sí? Bueno, después otra de las cosas importantes de inserción es que si el arreglo ya está ordenado, ¿sí? ¿Cuántas iteraciones va a tener el mientras de este algoritmo? ¿Cuántas veces va a iterar el mientras? Si el arreglo ya viene ordenado. ¿Qué piensan ustedes? Si el arreglo que le mandamos a este algoritmo ya está ordenado, y en la primera iteración tenemos que vamos a tener que insertar al elemento A1, es el elemento temp. Temp es menor que A sub J-1, es decir, que A0. ¿Es menor? ¿No lo recorre todo, profe? ¿Cómo? Que recorre todo el arreglo. Recorre todo el arreglo, sí, pero yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Cuántas iteraciones va a tener esta estructura repetitiva mientras para cada valor del para? Si el arreglo ya está ordenado. Sí, solamente se estaban un poco. ¿Cuántas? ¿Ninguna dijiste? Sí. Ninguna, tal cual. ¿Por qué? Porque si el arreglo ya está ordenado, esto nunca va a ser verdadero. ¿Sí? Nunca el elemento que estamos considerando, que necesitamos insertar, va a ser menor que la porción ya ordenada. Es decir, que este mientras siempre va a dar falso para esta comparación. Si el arreglo A ya está ordenado, al evaluar la expresión booleana de este mientras, esta condición nunca va a ser verdadera, con lo cual la cantidad de iteraciones que va a tener el mientras para los distintos valores de P, ¿sí?, de esta estructura más externa, va a ser 0 iteraciones. Con lo cual, lo único que va a hacer este algoritmo es ejecutar el para desde 1 hasta la longitud del arreglo -1. ¿Sí? Va a ser una serie de asignaciones
que no van a tener ningún efecto sobre el arreglo, ¿sí? Es decir, fíjense que no va a modificar absolutamente nada, asignarle a TMP a sub P, después TMP se lo asigna a sub J, que es a sub 1, ¿sí? No hace nada, reescribe el arreglo. Es decir, que lo que vamos a decir es que el algoritmo de inserción es de orden lineal en el caso de que el arreglo ya esté ordenado. Porque voy a tener que recorrer el arreglo desde la posición 1 hasta la posición longitud del arreglo menos 1, efectuando 3 asignaciones, estas dos y esta última, que no tienen efecto sobre el arreglo porque el arreglo ya está ordenado. Y esta estructura repetitiva mientras va a tener 0 iteraciones debido a que esta subexpresión nunca va a ser verdadero, porque el arreglo ya está ordenado. Nunca se va a verificar que temp es menor que a sub j menos 1, porque siempre temp va a ser mayor que los elementos anteriores. Bueno, eso también es para considerar. En el caso que el arreglo no esté ordenado, en ese caso es de orden lineal, perdón, es de orden cuadrático. Si ustedes le calculan el tiempo de ejecución a este algoritmo, van a llegar a que el tiempo de ejecución es cuadrático. Pero debemos razonar que si el arreglo ya está ordenado, esta estructura repetitiva mientras va a tener 0 iteraciones, con lo cual el orden va a ser lineal en el caso de que el arreglo sea un arreglo ordenado. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a... Vean estos temas. Recuerden que como son 3 algoritmos que ustedes van a tener que implementar para el trabajo práctico número 2, en la segunda entrega del trabajo que hicieron, la primera entrega, ¿vieron? Bueno, ahora hay una segunda entrega. ¿Cuándo va a ser esa segunda entrega? En este archivo que está en PEDCO, dice que la entrega del trabajo obligatorio, la segunda entrega, es el 27 de noviembre. Ustedes hoy, a partir de la clase de hoy, ya pueden implementar los 3 algoritmos: inserción, burbuja y selección. Perdón, 4. Burbuja mejorado también lo van a tener que implementar. Hoy estuvimos viendo una suerte de solución, pero igual tienen que construirla como parte del trabajo práctico de este tema. En esta segunda entrega le vamos a pedir la implementación de esos 4 algoritmos: burbuja, burbuja mejorado, inserción y selección. Por eso yo les recomiendo, hagan una traza de estos algoritmos, leen el apunte nuevamente y el lunes y miércoles que viene, de las clases de la semana que viene, van a poder hacer preguntas sobre estos algoritmos por si quedó algo no muy claro, y por cualquier error eventual que haya en el apunte. Este algoritmo, el de selección, el de inserción, está acá. Se considera una buena técnica cuando son pocos los elementos a ordenar, ya que el algoritmo en cuestión es muy sencillo. Sin embargo, consume demasiado tiempo. Y si queremos ordenar una gran cantidad de elementos, la ordenación por inserción es una pobre elección. En realidad, son pobres elecciones cuando tenemos que ordenar cientos o miles de elementos, ¿sí? Porque son de orden cuadrático. Entonces, son algoritmos que son conocidos, los tenemos que aprender, son útiles para ordenar unos pocos elementos, y muchas veces tenemos esa consideración de tener que ordenar un arreglo de 100, 200 elementos, ahí no hay ningún problema. Pero cuando ya son muchos los cientos o miles, estos algoritmos, por ser de tiempo de ejecución cuadrático, son impracticables, consumen mucho tiempo. Y en esos casos utilizamos algoritmos más eficientes como los subcuadráticos, que también vamos a seguir viendo la semana que viene. Estos algoritmos son iterativos. Ya los próximos que vamos a ver son más recursivos. Y los algoritmos que vamos a enunciar, ya no los vamos a enunciar a los próximos 3 en términos de un pseudocódigo,
sino que vamos a explicar qué es lo que ustedes van a tener que implementar. Tanto el algoritmo de mezcla como el algoritmo rápido de Quicksort o el algoritmo HipSort, que también es el último que vemos en la materia. Hagan una traza, implementen estos algoritmos y la semana que viene volvemos a revisar en función de las consultas que tengan estos temas, así si hay algo que no queda claro tanto en el apunte como en la clase, lo reforzamos un poco más. Implementen el burbuja mejorado y también me cuentan en la próxima clase.